En este video vamos a ver cómo se resuelven algunos problemas del principio de Arquímedes. Recuerden así muy rápidamente, el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido, en nuestro caso un líquido, va a recibir un empuje ascendente. Este empuje es una fuerza, cuyo valor es igual al peso del volumen del líquido que se desplaza. Ya vimos toda la teoría y vimos que el empuje se calcula multiplicando la densidad del líquido en el cual se sumerge el cuerpo por la aceleración debida a la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Y aquí, entonces, lo importante es cómo vamos a relacionar el volumen del líquido desplazado con el volumen del cuerpo. Bueno, pues está muy fácil. El volumen del líquido desplazado va a ser igual al volumen del cuerpo que se encuentre sumergido. En este caso, en este problema nos dicen que hay un cuerpo que tiene un volumen de 25 centímetros cúbicos, que calculemos el empuje que experimentará si se sumerge totalmente. Bueno, miren, aquí está el nivel de líquido, lo vamos a sumergir totalmente. Entonces, el volumen del líquido que se va a desplazar es igual al volumen del cuerpo, porque siempre el volumen del líquido desplazado será igual al volumen del cuerpo que se encuentre sumergido. Como aquí todo se encuentra sumergido, pues todo es el volumen del líquido desplazado. Y dice que totalmente en agua, y ve si se sumerge solo 3/4 de su volumen en alcohol con una densidad de 820 kilogramos por metro cúbico. Vamos a hacer entonces primero el inciso A. Si se dan cuenta, cuando nos dicen que es agua, no me dan ya su densidad. Esa ya la tenemos que tener apuntada por allí o grabada en nuestra mente. Para el agua la densidad del líquido es 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces vamos a ver aquí. Dibujito. Todo el cuerpo está sumergido, entonces el volumen del cuerpo es BC, 25 centímetros cúbicos. El volumen del cuerpo sumergido, o sea, todo el volumen está sumergido, o lo que esté sumergido es igual al volumen del líquido desplazado. En este caso, los 25 centímetros están sumergidos, por lo tanto, el volumen del líquido desplazado son 25 centímetros cúbicos. Y aquí voy a hacer una transformación a metros cúbicos porque ya me di cuenta que las densidades están en metros cúbicos. Para hacer esta transformación de metros cúbicos a centímetros cúbicos, parto primero de la equivalencia lineal. Un metro tiene 100 centímetros lineales, elevo el cubo aquí, elevo el cubo acá, y entonces 1 por 1 por 1 me sigue dando 1, pero ya metro por metro por metro, metro cúbico. Igual a 100 por 100 por 100. Esto me da 1.000.000 de centímetros por centímetros por centímetros, centímetros cúbicos. Entonces me dice, un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esto me sirve para hacer mi regla de 3 simples. Si un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos son 25 centímetros cúbicos? Esta regla de 3 simples sabemos que se obtiene multiplicando 25 por 1 y dividiendo entre 1.000.000. Eso me da 2.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y como ya habíamos dicho, la densidad del líquido, que en este caso es agua, son 1000 kilogramos. Nos vamos a nuestra fórmula. Sustituimos valores. Densidad del líquido, 1000 kilogramos metro cúbico. Aceleración debida a la gravedad, 9.8 metros segundo cuadrado. Volumen de líquido desplazado, ya lo vimos aquí, 2.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Hago la operación y me dice que el empuje es de 0.245 newton. Es un empuje muy pequeño porque el volumen es pequeño también. Vamos al inciso B. En el inciso B nos dicen, se sumerge el cuerpo, pero no en su totalidad. Nada más adentro del líquido son 3/4 del volumen. Entonces, volumen del cuerpo, ya sabemos que es 2.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos del inciso anterior. Ahora, el volumen del cuerpo sumergido, esto que está aquí sumergido, eso va a ser el volumen del líquido desplazado.
¿Cuál es el volumen que está sumergido? Pues 3/4 partes de esto. Entonces agarro el volumen, lo multiplico por 3/4 partes, 2.5 por 10 a la menos 5 multiplicado por 3 y lo que me dé dividido entre 4, y me dice que el volumen que está aquí adentro, que es la 3/4 partes, es 1.875 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y que la densidad del líquido es 820 kilogramos metro cúbico porque es alcohol. Entonces nos venimos a nuestra fórmula de empuje y decimos densidad de líquido, 820 kilogramos metro cúbico por ser alcohol. Aceleración debida a la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, esa nunca cambia. Volumen de líquido, 1.875 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. El empuje me da 0.150 newton. Entonces vean la diferencia. Aquí el volumen de líquido desplazado fue nada más igual a al volumen del cuerpo que está sumergido. Y acá igual al volumen del cuerpo que estaba sumergido, pero aquí estaba sumergido en su totalidad, por eso el volumen era igual. Aquí ya no. Espero que con esto les quede claro lo del volumen del líquido desplazado. Pasamos al problema número 11. Nos dice un bloque de 1 kilogramo de cobre. 1 kilogramo es masa, acuérdense. Está suspendido de una báscula de resorte. Cuando el bloque se encuentra totalmente sumergido en un líquido, totalmente sumergido, la báscula registra 7.3 newtons. Calcula la densidad del líquido y me dicen que la densidad del cuerpo o del cobre es 8.900 kilogramos por metro cúbico. A ver, vamos a ver entonces. Aquí supongan que está una balanza sostenida del techo. De aquí agarramos el cuerpo y lo metemos dentro de un líquido. Aquí está el nivel de líquido, entonces el cuerpo está totalmente sumergido. Y entonces recibe un empuje ascendente. Dice aquí, analizando las fuerzas que actúan, cuando el cuerpo está en el aire, la lectura de la báscula es igual al peso del cuerpo. Obvio, si no existiera esto del agua o del líquido, que no sé qué es, el peso sería el peso del cuerpo. Pero cuando está sumergido en un líquido, recibe una fuerza hacia arriba que provoca que la lectura sea menor. Es decir, aquí tengo el cuerpo, aquí está lo de la lectura de la báscula, aquí está el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Aquí dice que L es la lectura de la báscula o también conocido como peso aparente. ¿Por qué peso aparente? Pues porque como está dentro de un líquido, pues eso es lo que registra la báscula, pero no es el peso real. Está siendo ayudada con una fuerza que se llama empuje. Pero el cuerpo está en equilibrio. Entonces la suma de fuerzas en Y vale 0. Entonces la suma de fuerzas en Y está constituida de 1, de 2 y de 3. L, lectura de la báscula, positiva porque va para arriba, menos el peso, negativo porque va para abajo, más empuje igual a 0. De ahí, la lectura, pasa para acá, el peso lo pasamos para acá positivo, el empuje lo pasamos negativo. La lectura que da la báscula es el peso menos el empuje. Por eso aparentemente pesa menos. Entonces, de aquí podemos sacar el empuje. El empuje es igual al peso menos L, menos la lectura de la báscula. O que también esa lectura de la báscula se conoce como peso aparente. Entonces, el empuje es el peso menos la lectura de la báscula, o bien empuje igual al peso del cuerpo menos el peso aparente. ¿Cuál es el peso aparente aquí? Pues nos dicen que cuando está la báscula registra 7.3 newtons. Ese no es su verdadero peso, ese es el peso aparente. ¿Por qué sé que no es el verdadero peso? Porque me dicen que la masa es de 1 kilogramo. Si yo calculo su peso, 1 kilogramo por 9.8, él pesa 9.8 newtons. El peso real es de 9.8 newtons. Pero el peso aparente
es de 7.3. Pero aquí ya sacamos una formulita que es importante que apuntemos por ahí. Que cuando sucede una cosa así, que se pesa un cuerpo dentro de un líquido, el empuje va a ser igual al peso del cuerpo, el peso real, menos el peso aparente. Entonces aquí en este caso, en este problema, el peso real es 9.8 newtons menos el peso aparente, 7.3 newtons. Eso quiere decir que tengo un empuje de 2.5 newtons. ¿Qué nos están pidiendo? Calcula la densidad del líquido. Bueno, pues entonces yo sé que cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, aplica el principio de Arquímedes, y es empuje, densidad de líquido por aceleración debida a la gravedad por volumen de líquido desplazado. El volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque está totalmente sumergido. Y ahora me voy a ir al cuerpo. De la fórmula, densidad del cuerpo es la masa entre el volumen. Ya me dieron la densidad del cuerpo. Aquí está 8.900 del cobre, pues 8.900 kilogramos metro cúbico. Es igual, la masa también la tengo. Lo que no tengo es el volumen. Despejo, ese volumen pasa multiplicando y después la densidad pasa dividiendo. El volumen es la masa entre la densidad. Masa, 1 kilogramo entre 8.900 kilogramos metro cúbico. Esto me da 1.123 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Aquí kilogramos se van. Me va a quedar el metro cúbico, pero acuérdense que cuando está aquí abajo, este sube porque ponemos un 1 dividiendo aquí y hacemos producto de extremos entre producto de medios. Entonces el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desplazado porque está totalmente sumergido. Entonces, volumen de líquido desplazado 1.123 por 10 a la menos 4. ¿Para qué quería yo eso? Tengo el empuje. Tengo la aceleración de la gravedad. Tengo el volumen del líquido desplazado. Pues entonces ahora sí ya puedo conocer la densidad del líquido. Sustituyendo en E ponemos que el empuje 2.5 newtons es igual a la densidad del líquido, 9.8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el volumen del líquido, que es 1.23 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Hago esta operación, 2.5 newtons, densidad del líquido, esto 9.8 por 1.23 por 10 a la menos 4 me da 1.1 por 10 a la menos 3. Y unidades me queda metro segundo cuadrado por metro cúbico. Hago el despeje. Todo esto que está multiplicando pasa dividiendo a 2.5 newtons. Y recuerden que 2.5 newtons son kilogramos metro segundo cuadrado. Entre 1.1 por 10 a la menos 3 metro segundo cuadrado metro cúbico. Aquí metro segundo cuadrado con metro segundo cuadrado se van, entonces me queda kilogramo metro cúbico. Hago la operación y me dice que la densidad del líquido es 2272.7. 2272.6. Ahí una pequeña variación de una centésima. Y hemos dicho que eso no es ningún problema. Es según las aproximaciones que utilizamos. Y vamos a otro problema. Un pedazo de metal pesa 1800 newtons en el aire. O sea, su peso normal. Y 1400 newtons cuando se sumerge totalmente en agua. Pues es un caso similar. Este es el peso real y este es el peso aparente. Calcula la densidad del metal. Pues, ¿qué hicimos acá? Vamos a calcular la densidad del líquido. Ahora nos piden calcular la densidad del metal. Bueno, pues entonces primero tengo que ver. Si me piden calcular la densidad del metal, tengo que recordar ¿qué es la densidad? Es masa entre volumen. 1800 newtons es el peso real. Entonces la masa la puedo calcular. Peso entregada. 1800 newtons entre 9.8 me da 183.67 kilogramos. Ya tengo la masa. Me están pidiendo la densidad. Solo nos falta conocer el volumen. Bueno, ya me metí a la masa por la fórmula de densidad. ¿Cómo puedo encontrar el volumen?
pues esta misma no me va a servir. Pero entonces yo recuerdo que el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desplazado. Y ese término está contemplado en el empuje. Aquí está. Conociendo el empuje, podríamos conocer el volumen del líquido desplazado. Si yo conociera esto, aquí, densidad del líquido es agua, la conozco, gravedad. Y entonces si yo conociera el empuje, conozco esto, puedo conocer el volumen del líquido desplazado, y ese va a ser igual al volumen del cuerpo, porque dicen que está sumergido totalmente. Entonces, de la fórmula que acabamos de ver hace un ratito, sabemos que el empuje es el peso real menos el peso aparente. 1800 newtons es el peso real menos 1400 newtons el peso aparente, entonces el empuje es de 400. Ahora de nuestra fórmula despejamos el volumen del líquido desplazado, es empuje entre densidad de líquido por gravedad. Velocidad del líquido desplazado, 400, es igual al empuje, 400 newtons, dividido entre el producto de la densidad, que es agua, 1000 kilogramos metro cúbico por aceleración debido a la gravedad, 9.8. Hacemos la operación y me da 0.0408 metros cúbicos. Vean aquí, newtons, kilogramo metro segundo cuadrado es newton. Newton con newton se va, nos queda metro cúbico, pero acuérdense que este sube si dividimos entre 1 aquí. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Entonces el volumen del líquido desplazado es este. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? Pues el mismo. ¿Por qué? Porque el volumen del cuerpo está totalmente sumergido. Entonces ahora ya teníamos la masa, ya tenemos el volumen, hacemos la operación y decimos la densidad del cuerpo es 4501.7 kilogramos por metro cúbico. 4502 me dice ahí. Bueno, otra vez, las pequeñas aproximaciones que estamos dando. Y por último, dice un cuerpo tiene un volumen de 60 centímetros cúbicos. Calcula el empuje que experimenta si al introducirlo en agua se sumerge la mitad del cuerpo, no toda, nada más la mitad. Entonces el volumen del cuerpo son 60 centímetros cúbicos, transformándolo a metros cúbicos, como ya lo hicimos en el primer problema de Arquímedes, es 6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y el volumen del líquido desplazado es solo la mitad, o sea, lo que está sumergido. Y lo que está sumergido es la mitad. Si el cuerpo es de 6 por 10 a la menos 5, la mitad es 3 por 10 a la menos 5. Ya tengo el volumen del líquido desplazado. Entonces no se les olvide, volumen del líquido desplazado yo lo encuentro viendo qué parte del volumen del cuerpo está sumergido. La densidad del líquido dice aquí que son 1000 kilogramos metro cúbico porque es agua. Bueno, pues entonces aquí nos vamos a nuestra fórmula de empuje, densidad del líquido, gravedad, volumen del líquido desplazado. Densidad del líquido 1000 kilogramos metro cúbico, aceleración debida a la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado, volumen de líquido desplazado 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Hacemos la operación y me da un valor de 0.294 newtons. Vean, estos metros cúbicos con estos metros cúbicos se cancelan y me queda kilogramo metro segundo cuadrado, que es newton. Y con esto ya son algunos ejemplos de cómo se aplica el principio de Arquímedes y entonces ya tendremos problemas para que ustedes los resuelvan. Seguimos en contacto.